Hoy en la bonita sección Desmintiendo la receta vamos a preparar unos mini pies de manzana elaborados con pan de caja, o sea, pan de molde. Ese merengue es con el que usted hace los sándwiches. Entonces veamos juntos si es que la receta cumple lo que promete. En el caso del pan yo ocuparé uno que acostumbramos a hornear aquí en casa. Finalmente es pan de molde, solo que casero. Sin embargo, por supuesto puede ser incluso el que compras de bolsita, el típico pan de ese con el que haces los sándwiches. Ese viene perfecto. Un par de manzanas que ya tengo aquí peladas y picadas finamente. Una cucharada de azúcar, puede ser de esta azúcar morena o del azúcar normal también. Una cucharada de mantequilla, un huevo y un chorrito de leche. En un sartén a fuego medio vamos a poner la cucharada de mantequilla, las manzanas y las vamos a saltear durante un minuto. Un minuto después vamos a agregar el azúcar. Yo voy a poner una cucharada y un poquito más, como una cucharada y media. Pero esto, recuerden, es al gusto dependiendo si les gusta más o menos dulce. Vamos a agregar también un poco de canela molida. Y las voy a cocinar durante un minuto más. Listo, pasado el minuto voy a apagarles y vamos a esperar a que se enfríen. Ahora vamos a quitarle la orilla a nuestro pan. Lástima, porque en este caso les digo, esto es lo más sabroso, así que yo lo voy a guardar y me lo voy a comer. Esta parte me encanta. Una vez que sus panes ya estén todos pelones, ahora con un rodillo vamos a estirarlos. Por acá al huevo le voy a poner un chorrito de leche. Vamos a batirlo. Entonces primeramente vamos a pintar las orillas con el huevo. Ponemos el relleno. Cerramos. Cortamos las orillas para que se vea coquetón, que no se vea tan rústico. Y lo llevamos a una charola que ya tengo con papel encerado. Ahora, la receta nos indica que antes de cerrar el pie debemos hacerle unas ranuras. Sin embargo, yo se las hice y lo que pasó es que todito se me rompió. Ya por último, simplemente vamos a barnizarlos igualmente con este huevo. Y los vamos a llevar al horno a 150 grados Celsius o 300 grados Fahrenheit. Entre 12 máximo 15 minutos deben estar listos. La verdadera verdad es que de entrada se miran antojosos. ¡Listo! ¿Cómo quedaron por dentro? A ver, vamos a partirlos para que vea usted cómo es que quedan por dentro. Por favor,
maestra, cuéntanos qué te parecen estos mini pies de manzana express. Bueno, pues ya, sincerándonos, la verdadera verdad es que me parece que esta es el tipo de recetas que te engancha con la bonita foto. El sabor no es nada espectacular, más bien me parece como un tanto cuanto insípido y aburrido. Igualmente la receta te promete que 1, 2, 3 ya están listos y la verdad no es así. Hay que invertirle un buen tiempo a la elaboración. Entonces, si ya se trata de meterte un buen rato a la cocina, mucho mejor elaborarlos con pasta hojaldre y el resultado del sabor va a ser espectacular. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Como siempre, para mí es un placer haber estado con ustedes. Lupilu se despide, hasta pronto. Yo soy Edgarín, te dejo muchos besos. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.